gracias por acompañarnos. Mi nombre es Julio Quintero, director de Education and Migration Global Group. Hoy vamos a, como les habíamos prometido, para el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los impuestos en Australia. Para esto hemos invitado a un experto. Su nombre es Nicolás Cárdenas. Nicolás es contador acá en Australia. Nos va a contar brevemente pues, cuál es su experiencia y de qué se trata el tema de los impuestos en Australia. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Julio. Buenas tardes, mi nombre, como decía Julio, es Nicolás Cárdenas. Yo llegué acá como estudiante inicialmente ya 12 años atrás y desde hace 8 años ya estoy practicando como contador. Tengo 8 años de experiencia en la industria y pues básicamente en el momento pues donde trabajo tanto se hace la parte de declaraciones de renta, también de préstamos, de planeación financiera, así que les puedo ayudar cualquier pregunta que tengan en respecto a tanto a las declaraciones de renta como con cualquier otra parte en la parte financiera que necesiten. Bien, gracias, Nicolás. Hay algunos aspectos que normalmente nuestros clientes o las personas que vienen a Australia con visas temporales o permanentes desean saber, especialmente las bases del sistema de impuestos en Australia. En el caso de los estudiantes, vamos a hablar un poco sobre ellos. Cuando arriban en Australia, ¿ellos qué estatus tienen frente al sistema de impuestos? Claro que sí. Primero que todo, lo más importante es por cuánto es la visa. Y ahorita, bueno, recientemente cambiaron las reglas con respecto a los que están en Work and Holiday Visa. Eso fue lo único que cambió últimamente, que ya la tasa de impuestos y todo es un poco diferente, que ya lo discutimos más adelante o en caso por caso. Pero en general apenas llegan los estudiantes y si normalmente tienen una visa de más de 6 meses, son considerados residentes para tax purposes y así gozan, es lo mismo que cualquier ciudadano residente australiano. La única diferencia es que no tienen que pagar Medicare. Medicare es la salud pública de acá de los residentes y los australianos y esta es una diferencia de 2%, que los australianos y residentes por medio del tax return. Entonces esa es la única diferencia. Al final los estudiantes tienen los mismos derechos, van a pagar los mismos impuestos si tienen una visa de más de 6 meses. Ya si es una visa de menos de 6 meses, lo más probable es que sean considerados como no residentes para tax purposes y ahí sí ya la tasa de impuestos es un poco más alta de lo normal. Bien. Bien. Con respecto a qué pasa cuando un estudiante llega a Australia, normalmente ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en Australia? Sí, pues idealmente yo les recomendaría que primero que todo hablen inicialmente sí, pues con Julio y luego él les dará mis datos o ahorita más adelante yo sé que aparecerán por ahí y primero que todo contáctenme, así yo les puedo contar un poco personalmente cómo es la situación y el proceso acá, pero básicamente apenas llega a Australia en teoría uno puede trabajar pues de dos formas, bien sea con el Tax Fund Number o con ABN, que es Australian Business Number. El Tax Fund Number es un número personal y es básicamente cuando uno trabaja, es un número de 9 dígitos y es cuando uno trabaja como empleado en los diferentes sectores. Siempre le van a pedir ese número y normalmente cuando empiezan un trabajo que va a ser bien sea tiempo completo, medio tiempo, casual, les tienen que pedir que llenen un formulario que se llama el TFN o Tax Fund Number Declaration Form y ahí tienen que llenar esos datos y para eso ya tienen que haber sacado el Tax Fund Number. El Tax Fund Number se saca electrónicamente y lo pueden hacer ustedes mismos. Básicamente lo que les van a pedir son los datos personales. Bien. Igualmente si tienen cualquier pregunta pues me avisan. Ya por otro lado está por ABN, que ABN es Australian Business Number y ese ya no son 9 dígitos sino son 11 dígitos. Y para sacar ese ABN, antes le daban ese ABN a todo el mundo y era más sencillo. Ahorita ya la oficina de tax está teniendo un poco más de control con eso, entonces no es tan fácil sacarlo. Entonces igual la misma persona puede sacar su propio ABN, pero como les digo, últimamente ya no es tan sencillo, entonces les recomendaría que me contacten o contacten a un experto para que les ayuden. ¿Por qué? Porque si lo llegan a hacer mal y se los niegan, después para sacar el ABN en sí es un poco más complicado y se va a demorar más tiempo. Sobre eso, perdóname, Nicolás, sobre eso yo quisiera preguntarte algo.
Normalmente los estudiantes tienen unas expectativas cuando llegan acá a Australia de trabajo y obviamente en algunos, como tú bien lo mencionaste, en algunos sitios les piden el ABN, pues el modelo de contratación. Y ellos nos preguntan a nosotros normalmente, tú puedes ayudarme a llenar el ABN. Nosotros por principio no lo hacemos, los podemos dar el sitio donde lo pueden llenar, etcétera, etcétera, porque entendemos que la responsabilidad es de la persona y lo que tú acabas de mencionar es muy importante, es un documento, es un registro de un negocio en Australia y se tiene que hacer de la manera más adecuada y que mejor que un experto lo haga. ¿Cuáles son esas consecuencias cuando alguien hace la aplicación por alguien más y queda de manera equivocada? Pues si la hace la misma persona, pues se puede arreglar, pero se puede demorar hasta 28 días en que un experto o yo lo arregle. Bien. Entonces es el problema, si lo hacen ustedes, el mismo principio, porque normalmente cuando lo hace un tercero, si no es un contador, un agente registrado, esas personas no colocan sus datos personales ni nada, sino que colocan los datos del estudiante o de la persona en sí. Entonces no hay ningún problema quien lo haga, si no es un agente o si lo hacen bien, pues bueno, no hay ningún problema. Pero si lo hacen mal, pues se puede corregir, pero se puede demorar hasta 28 días. Ahora, lo más importante es que tengan en cuenta que con Tax Fund Number, lógicamente tienen que hacer con cualquiera de las formas tienen que hacer una declaración de renta, lo más probable, pero con Tax Fund Number les van quitando tax cada pago o cada semana o 2 semanas o cada vez que les paguen, y así al final del año financiero se hace como una reconciliación. Si les quitaron mucho, les devuelven; si no les quitaron suficiente, pues es probable que les toque pagar. En cambio, con ABN la diferencia es que no les van quitando ningún impuesto, sino que ustedes tienen que tener esos registros y pagar. Es probable que les toque pagar impuestos al final del año financiero, que ahorita ya vemos quién paga, quién no paga, un poco más detalladamente. Pero lo que tienen que tener en cuenta es eso, que desafortunadamente acá hay veces se aprovechan de los estudiantes y les dicen que no, le vamos a pagar solo con ABN, a pesar de que con ABN se supone que solo les tendrían que pagar si tienen su propio negocio. Si de verdad tienen su propio negocio, ustedes deciden cuándo hacen el trabajo, ustedes deciden si subemplean a alguien más, ustedes tienen su logo, su empresa formada, todo eso. El problema es que muchas veces en trabajos de limpieza, de construcción, de meseros, les pagan con ABN para no tener que pagarle unas obligaciones que tienen los empleadores, como son superannuation, que es pensiones, y los entitlements, que son básicamente como son el sick leave, que son cuando se enferma la gente, y annual leave, que son las vacaciones básicamente. Entonces por eso es que tienen que tener cuidado. En teoría, en un mundo perfecto, si les van a pagar con ABN, tendría que ser por ahí un 25% extra de una hora normal de empleado. Para cubrir todos esos adicionales gastos que debe tener una persona cuando está empleada. Correcto. Okay. O sea, resumiendo un poco, cuando los estudiantes arriban a Australia, pues deben tener su número de impuestos. Si existe la posibilidad de que los contraten bien, descontándole directamente los impuestos de los salarios, o que lo hagan a través de una metodología que es utilizando un ABN o un ABN, que básicamente significa tener su propio negocio. Y si esa es la metodología, pues deben tener en cuenta que al final del año de todo eso que les pagan tienen que reportar eso como un ingreso, y si hay lugar a pago de impuestos tienen que pagarlo porque no les han descontado absolutamente nada. Vale, tenemos una pregunta. Queremos saludar a las personas que nos están viendo. Un saludo para Margarita, para Ingrid, para todos los que nos vayan viendo. Recuerden siempre dejar su saludo, decirnos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, para poder darles el saludo en vivo. Y hay una pregunta de Juan Camilo. Nos dice: si un residente permanente llega a vivir a Australia por primera vez a finales de abril y no tuvo ningún ingreso hasta este mes, ¿tiene que hacer su tax return así sea en cero? ¿Cuándo tiene que hacer la declaración? Primero que todo, bueno, si llegó, depende cuándo haya aplicado para el Tax Fund Number. Sí, esa es la fecha que la oficina de tax mira. Si aplicó para el Tax Fund Number es porque ya está trabajando o va a empezar a trabajar pronto. Entonces, si llegó en abril y aplicó para el Tax Fund Number en abril,
sí lo más probable es que sí le toque no hacer un tax return, pero sí informarle a la oficina de tax que no tuvo ningún ingreso y que el tax return del 2017 en este caso no es necesario, y ya empezar a reportar el siguiente año financiero cuando ya empiece a tener ingresos. ¿Hasta cuándo tiene plazo para hacer eso una persona? Sí, con lo del tax return básicamente lo pueden hacer, la misma persona lo puede hacer. Hay un sistema especial de la oficina de tax que ahora es por un programa que se llama MyGov. Lógicamente pues para eso lo contratan a uno, a un experto, porque no es tan sencillo, pero pues también la persona lo puede hacer. Sí. Si ellos mismos lo hacen, tienen hasta el 31 de octubre. Si lo hacen por medio de un agente registrado, de un contador, tienen hasta mayo del siguiente año. Entonces, por ejemplo, el 30 de junio del 2017, si lo hacen ustedes mismos, tienen hasta el 31 de octubre del 2017 para hacerlo, o si lo hacen por medio mío de un agente registrado, tendrían hasta mayo del 2018 para hacerlo. Ok. Le recordamos a las personas que están siguiéndonos que esto es una asesoría de tipo general, es decir, no constituye ningún compromiso de parte de Nicolás ni de nosotros con respecto a las decisiones que las personas puedan tomar frente a su tema de impuestos, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Son informaciones generales y ya, como bien lo ha dicho Nicolás en varias oportunidades, si alguien está interesado en el análisis de su caso particular, ahora más adelante les vamos a dar los datos de contacto de Nicolás o a través de nosotros, con mucho gusto, para que tengan esa asesoría puntual de acuerdo a sus circunstancias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, súper. Bueno, para las personas, aquí también me dejaron otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona viene, trabaja y se le acaba su visa y no alcanzó a cerrar el año financiero y se fue? ¿Qué pasa en el tema de impuestos? Porque de pronto ni se enteró, se fue y quedó con alguna deuda pendiente, no sabe. Entonces, si llegó, digamos, y tu tipo llegó en julio y se fue en diciembre, en enero y no se acabó el año financiero, le pagaron por ahí bien y no tuvo ni idea de qué te acaba de hacer. ¿Qué pasa con esa persona? Sí, eso pasa bastante. Creo que antes de responder esa pregunta, primero yo creo que les aclaro quién tiene que hacer una declaración de renta. Ok. Súper, entonces, y luego ya vamos a ese caso. Entonces, ¿quién tiene que hacer una declaración de renta? Si trabajan con ABN, en teoría la oficina de tax dice que si trabajan solo con ABN, tienen que hacer una declaración de renta, ganen lo que ganen. Ahora, lo mismo como con educación, con la parte de impuestos, han escuchado y van a escuchar muchas cosas que la gente, que un amigo me dijo, que no sé qué, pero tengan en cuenta, ojalá asesórense de un experto, de alguien que sepa, porque van a escuchar muchas teorías y muchas hipótesis, y la mayoría de esas no es cierto. Una de esas es que, bueno, con ABN hay veces que van a escuchar, a pesar de que es incorrecto, que con ABN si ganan menos de $20,000 no tienen que hacer nada. No, en teoría sí tienen que hacer una declaración de renta. Lo que pasa es que cualquier año financiero, si son residentes para tax purposes, que como les decía, si tienen una visa de más de 6 meses, tienen que hacer la declaración, pero si ganan menos de $20,000 no les toca pagar impuestos. ¿Sí? Entonces pues por eso lo hacen, y el único costo sería lógicamente lo del contador o lo del experto que les ayude. Ya por otro lado, si trabajan con Tax Fund Number, lo más probable es que les hayan quitado ciertos impuestos. Entonces nuevamente, si ganaron menos de $20,000, pues les van a devolver todos esos impuestos. Entonces pues ahí es la ventaja. Ya si ganaron más, acá entre más uno gane, más impuestos pagan. ¿Sí? Algunas veces van a escuchar que la primera vez, porque es la primera vez me devuelven todo. No, no es verdad. Lo que pasa es que cualquier año financiero que ganen menos de $20,000 les van a devolver todo. Que la mayoría de veces la primera vez, porque de pronto llegan en diciembre, enero, febrero, entonces solo trabajaron 3-4 meses, no completan los $20,000, entonces les devuelven todo. Entonces tendrían que hacer el tax return, porque pues lo más probable, en general la oficina de tax sabe que en situaciones normales a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces si trabajan como empleados les van quitando tax conforme a lo que ganan. Por eso entre más ganan, más impuestos le quitan. El problema hay veces que se encuentran los estudiantes es que si trabajan en 2, 3, 4 lugares, cuando llenan la Tax File Number Declaration Form, que es una hoja de cuando inician el trabajo, hay una pregunta que muchas veces la van a encontrar y que me preguntan constantemente, que dice, ¿Do you want to claim the tax-free threshold? Básicamente eso significa si quieren tener ese como el primer trabajo, como el trabajo principal. Si dicen que sí, les van a quitar menos impuestos, ¿sí?
El problema es que algunas veces las personas tienen 2, 3, 4 trabajos y dicen sí siempre a esa pregunta. Entonces al final no les van a quitar suficiente tax y es posible que al final del año financiero les toque pagar. Entonces, como les decía, con ABN básicamente siempre tienen que hacer el tax return, con Tax Panamba también, pero y si ganan menos de $20,000, lo más probable es que les devuelvan el tax que le hayan quitado, y si es más, pues lo más probable es que si llenaron los formularios bien, lo más probable es que les devuelvan un poco, pero pues ya no todo. Bien. Ahora, con respecto a la pregunta de si la persona no está acá todo el año financiero, o se va antes, o ese tipo de cuestiones, el tax return se puede hacer de cierta forma en cualquier momento. El problema es que si por ejemplo se hace antes de que acabe el año financiero, no se puede hacer electrónicamente, que es ahorita pues con la tecnología todo es más fácil electrónicamente y más rápido, entonces se tendría que hacer manualmente, y cuando se hace manualmente se puede demorar hasta 3 meses. Entonces, por ejemplo, si la persona se va en febrero, el año financiero acaba hasta junio, entonces se puede hacer en febrero, pero se le puede demorar hasta 3 meses porque la oficina de tax se demora más procesando esa parte manual y eso. Entonces, lo que normalmente un contador o yo también le recomiendo, un experto le recomendaría, es que se esperen hasta junio, y ahí luego todo se puede hacer electrónicamente, afortunadamente. Entonces, esté en cualquier lugar del mundo, me pueden contactar por email o por WhatsApp o Skype o cualquier método, y ahí se puede organizar todo eso, y todo se puede organizar por vía email, y ahí me envían la información por ahí, y también a ellos les envío el tax return y la información, y luego lo pueden firmar y se puede hacer todo electrónicamente. La única condición que pide la oficina de tax es que si les van a dar un tax refund, una devolución de impuestos, tiene que ser a una cuenta australiana. Acá en Australia. La ley no dice que tiene que ser una cuenta australiana suya, entonces puede ser de un amigo, un familiar, y luego esa persona te puede transferir la plata a la persona. Igual cuando me contacten a mí, yo les digo, listo, ¿a dónde quiere que le llegue? Si tiene su cuenta activa, le llega a su cuenta y usted mira a ver cómo saca la plata. Yo tengo una pregunta adicional ahí, qué pena, Nicolás. Tranquilo. Cuando trabajan para una compañía de manera dependiente, o sea, les descuentan los impuestos de una vez de su ingreso, también las compañías están obligadas a pagar un porcentaje sobre ese ingreso para efectos de pensión o superannuation, que se llama acá. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona se va de Australia, termina su visa de estudiante, trabajó, vamos a decir, 2 años, medio tiempo para una compañía, les contaron impuestos, hace su declaración de resta y queda un dinero ahí depositado en esa cuenta de ahorros de superannuation o de pensiones? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se hace? Sí. Como decía Julio, esa parte de pensión de superannuation, mucha gente cree que es una deducción que le hacen, que le están quitando plata de cierta forma, pero no, es una obligación del empleador y es 9.5% de lo que se ganan. ¿Sí? Entonces, que si les están pagando gross, el total, $30 la hora, entonces de ahí les tendrían que pagar como $3 de superannuation cada vez que hacen el pago a los fondos de pensiones. Cuando es con ABN no tienen superannuation, entonces esa es una de las diferencias, y siempre es un 10% que pues hace, o 9.5% que hace una gran diferencia. Entonces, con respecto a luego cuando se van, Ajá. la pensión, como en cualquier lugar, lógicamente es cuando uno se retira. Entonces, si llegaran a estar acá todo el tiempo y como un residente, un australiano, si uno quiere coger esa plata del superannuation después de las pensiones, después de que tiene 60 o 65 años, dependiendo de varias condiciones, la puede coger y no paga ningún impuesto y todo eso. Cuando la gente se va, o de pronto solo hay como 3 maneras de poder tomar esa plata del superannuation. Una es que se van, otra es alguna enfermedad o algún evento extraordinario. ¿Sí? Si les da cáncer o alguna cosa extraordinaria, podrían tener acceso a eso bajo ciertas condiciones. Pero la más común, como decía Julio, es si se llegan a ir del país. Si se llegan a ir del país, pueden retirar esa plata, pero tengan en cuenta que van a perder 35% más o menos. ¿Sí? Entonces, si durante el tiempo que estuvieron, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y eso solo lo pueden hacer cuando no son residentes para inmigración. ¿Sí? Si ya son residentes para migración y tienen la residencia permanente, es un poco diferente. Pero si son residentes temporales, una visa de estudiante o de trabajo o cualquier tipo de esas visas, sí podrían tener acceso a eso, pero tengan en cuenta que les quitan como 35% de impuestos,
y de unos cargos del gobierno, entonces, y les consignarían solo 65%. Entonces, si llegaran a acumular $10,000, tengan en cuenta que no les van a devolver todos sus $10,000, pero les devuelven por ahí unos $6,000. 6.000. ¿Qué pasa si, perdóname, qué pasa si la persona se va de Australia, reclama su 65% del fondo de pensiones y a los 2 años se casó con un australiano y volvió a Australia? ¿Conserva su mismo número de impuestos? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasa con el superannuation? Vuelve a empezar de cero, básicamente. ¿Sí? No es que vaya a tener ninguna penalidad ni nada, pero si inicialmente tenía ya para su retiro $10,000, ya no tiene nada y empieza de cero. Ahora, el proceso de aplicación del superannuation, y en general para todo con la oficina de tax y con el superannuation, una de las cosas que se tienen que asegurar es los nombres nuestros. Como latinos, si hablamos de habla hispana, muchas veces nosotros tenemos 4 nombres, ¿sí? Entonces tienen que estar seguros que tanto en la oficina de tax como en superannuation y en todos los lugares los registran con los 4 nombres, porque hay veces es una demora para estos procesos cuando la oficina de tax o los empleadores o de alguna forma lo registran a veces a uno con el primero y cuarto nombre, o primero y tercero, o primero, segundo y tercero, más no los 4. Entonces tengan en cuenta, y muchos de esos datos los pueden actualizar en línea y asegúrense que estén los 4 nombres. Bien, sobre eso nosotros siempre le recomendamos a los estudiantes que para efectos del Tax File Number, del ABN, del Superannuation, de todo, siempre utilicen los mismos datos del pasaporte, es decir, todos los nombres y apellidos completos en el caso de nosotros de Latinoamérica, para que no haya ese tipo de confusiones en el futuro. Exactamente. Ya volviendo a lo de cómo es el proceso del superannuation, básicamente si se llegan a ir y lo quieren retirar, entonces lo primero es asegurarse que tienen los 4 nombres y idealmente es que tengan acceso. Normalmente todos esos fondos si tienen, primero si trabajaron en varios lugares, que muchas veces pasa como estudiantes, trabajan en 3, 4, 5 lugares, idealmente cuando trabajan en algún lugar les tendrían que preguntar que a dónde quieren que les consignen su superannuation. El problema es que muchas veces no preguntan, pero debería la persona tomar la iniciativa y decir, no, quiero que me consignen el superannuation a este fondo. Así solo tienen un fondo, porque el problema es que muchas veces los estudiantes han tenido 4, 5, 6, 7 fondos y en cada fondo les quitan administración y les quitan muchos gastos, entonces al final están perdiendo. Y si se llegaran a ir y quieren retirar eso, es más complicado y más demorado cuando tienen uno que aplicar a 5 o 6 fondos diferentes. Entonces la idea es que tengan solo un fondo y lo mantengan en ese fondo todo, y que también tengan acceso en línea y todos los datos actuales, porque también uno acá cuando llega está cambiando de dirección constantemente y todo eso, y no le avisan ni a la oficina de tax, ni a los fondos ni a los empleadores previos, ni a los fondos de pensiones. Entonces lógicamente ellos cuando les envían cualquier documento, pues lo envían a las direcciones equivocadas. Sí, para complementar y finalizar, digamos, esa pregunta, normalmente nosotros acompañamos a nuestros estudiantes al banco a abrir su cuenta de ahorros cuando llegan, y ahora los bancos están ofreciéndole también la vinculación al fondo de pensiones, al superannuation. Entonces, desde el punto de vista práctico, pues es bueno tenerlo de una vez, y en el momento que vayan a trabajar dicen, yo ya tengo mi fondo, de tal manera que tienen todos sus recursos en un solo sitio, para que no les pase esa duplicidad de fondos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de Juan Camilo. Dice, ¿cuánto le retiran a una persona de su salario mensual normalmente? Bueno, la tasa de impuestos. Sí. Como decíamos, la tasa de impuestos acá cambia. Entre más uno gane, más impuestos le quitan. Y hay 2 tasas, una para residentes para tax purposes, que sería la mayoría de gente, como hablábamos, y otra para no residentes para tax purposes. Normalmente la mayoría de estudiantes que vienen y la mayoría de personas serían residentes para tax purposes, entonces en esa era la que nos referíamos, que si gana menos de $20,000 en todo el año, no gana impuestos. Tengan en cuenta primero que todo que solo se hace una declaración de renta, no es que hagan una por ABN y una por Tax File Number, sino que todos los ingresos van a una misma declaración de renta. Entonces es la suma de todos los ingresos. Ingresos incluyen los trabajos como empleado, trabajo con ABN, si tuvieron cuentas de ahorro y ganaron intereses, si llegaron a comprar acciones acá y ganaron dividendos, cualquier tipo de ingreso de acá va como a la misma declaración de renta, y en base del total de eso menos deducciones, que ya hablamos ahorita qué son las deducciones y todo eso, es que les hacen el assessment y les dicen qué tanto les van a devolver o qué tanto van a pagar.
Entonces, volviendo a las tasas de impuestos, si es menos de $20,000, básicamente Cero. no pagan impuestos. Luego ya entre $20,000 a $37,000 va subiendo entre 5% a 19%. Luego de 37,000 a 87,000 va subiendo de 19% a 32%. Luego más de $87,000 sigue subiendo, va de 87 a $180,000, va de 32% a 39%. Y luego más de $180,000 sería como 49%. ¿Sí? Acá yo entiendo también a los estudiantes porque muchos se quejan que es bastante impuestos. Acá en Australia, desafortunadamente o afortunadamente, los impuestos son relativamente altos, pero pues malo bien lo que yo siempre les digo acá, a comparación de muchos de nuestros países, afortunadamente se ve el dinero en infraestructura, en educación y en muchas cosas que de pronto en el momento muchos estudiantes no gozan de tantas ventajas, pero eventualmente si llegaran a conseguir la residencia permanente y quedarse acá, van a tener muchas más ventajas del gobierno, que si dejan de trabajar, que si tienen hijos, muchas otras cosas. Pero pues sí, básicamente, entonces como les decía, menos de 20,000 no pagan impuestos, entre 20,000 a 37,000, más o menos de 5% a 19%, y luego de ahí sigue subiendo. Bien. ¿Qué pasa, Nicolás, cuando una persona tiene ingresos en el exterior? O sea, por ejemplo, si la persona viene a estudiar acá un máster, 2 años, y tiene unos ingresos acá por un trabajo que consiguió, pero adicional a eso tiene unos ingresos fuera. ¿Esos ingresos se deben reportar acá en Australia o no? Sí está. El problema, yo sé que es un poco confuso porque es que hay leyes que es diferente si es residente para inmigración y residente para tax purposes. En este caso, si es para inmigración, si es residente para inmigración, si es un residente permanente para inmigración, entonces sí tendría que declarar los ingresos a nivel mundial. Okay. Si no es residente para inmigración, como sería la mayoría de estudiantes internacionales y de gente en visas de trabajo, entonces no tiene que declarar esos ingresos fuera de Australia, pero sí lógicamente los tendría que declarar en su país de origen. Okay. Pues lo más probable ya tendrían que revisar con los países. Entonces solo podríamos diferenciar como dependiendo el tipo de visa que tenga la persona, si es una visa de carácter temporal o si es una visa de carácter permanente. Okay. Esa es una pregunta que hacen bastante las personas cuando están acá. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, Diego, de nuestros Bueno, sí, hay una duda que las personas, bueno, cuando las personas están trabajando acá, ¿cierto? Se enfrentan a escenarios en donde pues si uno llega nuevo no sabe qué es lo que le van a pagar, cómo es que es el tema de los salarios acá y todo eso. Entonces nos están preguntando si de pronto tú sabes o les puedes explicar cómo son esos límites de los salarios, cuánto es lo mínimo que les deberían pagar, porque muchas veces hay muchos amigos que les dicen, a usted le están pagando menos de lo que debería, y otros les dicen, no, pero a usted le están pagando súper bien. Entonces, para efectos de ingreso y demás, ¿cómo funciona eso acá? Sí. Básicamente el salario mínimo mínimo cambió hace poco y ya actualizaron la tarifa, y desde el 1 de julio del 2017 lo mínimo por hora legalmente en teoría debería ser 18.29 centavos, ¿sí? $18. Eso es lo mínimo en teoría. Tengan en cuenta que es para un salario para una persona que está trabajando tiempo medio o tiempo completo. Si es casual, hay un 25% extra que tendrían que pagarle, ¿sí? Casual es 25% extra porque cuando es una persona casual no goza de los entitlements como son si se enferma o vacaciones. En cambio, una persona que está a tiempo completo, full time o part time, tiempo medio, sí acumula vacaciones y acumula días de enfermedad. Legalmente los días de enfermedad son 10, esto es para una posición tiempo completo. Si es tiempo medio, lógicamente se hace la proporción. Entonces, para una persona de tiempo completo son 10 días de enfermedad al año y 4 semanas de vacaciones al año. Entonces, si trabajaron tiempo medio, que es lo que un estudiante en teoría podría trabajar, que son 20 horas, entonces más o menos si trabajan sin descanso,
en un año, al final al final de un año tendrían básicamente 2 semanas de vacaciones y 5 días de enfermedad que se los tendrían que pagar. Como les decía, recuerden que si están casual no les pagan eso, ni tampoco si están con ABN. Con respecto a las tarifas de lo que les decía, ese número de $18.29 es para cualquier trabajo básicamente. Ahora, dependiendo de la industria, hay unas tarifas, ¿sí? Que si trabajan como en limpieza o si trabajan en construcción o como meseros, hay unas tarifas. Todas esas, y depende qué es lo que hagan. Esas tarifas las pueden revisar si llaman o están en contacto con Fair Work Australia, que es, si miran en Google, Fair Work Australia, ahí o los llaman, ahí pueden contactarlos y pueden mirar, y ahí les pueden, dependiendo de lo que estén haciendo, ahí dicen qué tarifa es la que les deberían estar pagando. Tampoco no es que vaya a ser una gran diferencia normalmente para los estudiantes, porque normalmente empiezan haciendo labores sencillas o normales que no necesitan mucha experiencia ni muchas cosas. Entonces lo más probable es que esté entre los $18.29 a por ahí $23 en una posición de full time o part time. Tengan en cuenta que, como les decía, que si es casual les pagarían un 25% más, y también algunas, dependiendo de la industria, es un poco complicado y es que hay muchas variables dependiendo de la industria, entonces no les puedo dar, como decía Julio, esto es algo muy general. Ya en situaciones personales pues ya nos pueden contactar más adelante, pero básicamente también dependiendo de la industria hay unos penalty rates para por ejemplo, si trabajan después de las 11 de la noche, o trabajan en las madrugadas, o trabajan los sábados, o trabajan los domingos. Pero en situaciones normales, mínimo lo que les deberían estar pagando sería 18.29 por hora. Bien. Si una persona, entonces aquí, contrapregunta, si una persona está vinculada laboralmente con un empleador y ese empleador no le está pagando lo que debería pagarle y se siente atropellada, como muchos de los estudiantes que les pasa, pobrecitos. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué podrían, se pueden quejar? Sí. ¿Pueden poner o sea, qué pueden hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Lógico, pues primero que todo, como sabrán, y gente que lleva un poco más de tiempo, la situación laboral acá ha cambiado un poco. Antes era bastante sencillo, relativamente sencillo encontrar trabajos y todo eso. Como sabrán y se han dado cuenta, últimamente ya no es tan sencillo. Entonces, exacto, es más competitivo, hay más desempleo. Entonces muchas veces pues también es como un balance, porque pues si uno tiene un trabajo, pues hay veces es mejor tener algo a no tener nada. Sí. Pero pues lógicamente hay unas cosas legales que uno debería tener, como les decía, es eso mínimo, o si los están extorsionando o algo más grave. Siempre, pues idealmente, si algo me pueden contactar a mí y pues yo les ayudo, yo hasta intento a veces llamar y uno me intenta hablar con el empleador a ver qué es lo que pasa. O si no, lo ideal es que contacten, dependiendo lógicamente del nivel de inglés, que contacten a Fair Work Australia, que es básicamente los que se aseguran de que todas las leyes laborales y todo eso las cumplan, y con ellos les dicen, sí, listo, o no me están pagando o no me pagan lo que es, o me están explotando, y ellos normalmente van e investigan a eso. Inicialmente lo que les recomendaría, intenten hablar primero, intenten solucionarlo directamente con el empleador. Si por A o B no pasa, porque este proceso, si se llegan a quejar con Fair Work Australia, con la oficina de tax, es un proceso bastante largo y al final muchas veces es más dolores de cabeza, ¿verdad?, que lo que soluciona, desafortunadamente. Entonces de pronto primero intenten, si no están felices en el trabajo y no funciona hablando con ellos, intenten conseguir otro trabajo. Si por A o B no pueden conseguir otro trabajo, pues siempre me contactan, yo miro a ver qué puedo hacer. Si no, ya el último, como la última parte sería contactar a Fair Work Australia de la oficina de tax y contarles qué es lo que está pasando. Luego lo que pasa es que ellos, lógicamente, bueno, antes de que lleguen a ese momento, de pronto hablen con el empleador y díganle eso. Hay veces como una advertencia no es mala, porque normalmente cuando ellos escuchan que no, que voy a hablar con Fair Work Australia y con el ATO, Australian Taxation Office, ellos saben, ya le vamos a pagar lo que es, o intentan arreglarlo, porque si ya Fair Work Australia o la oficina de tax los empieza a mirar, pues les hacen revisión, auditorías, y eso les va a quitar bastante tiempo y les pueden colocar muchas multas. Entonces, como les decía, intenten solucionarlo primero con ellos.
Si no, intenten decirle que van a hablar con Fair Work Australia y con la oficina de tax o contáctenme, y si no, pues ya se recurre a esas empresas. Hay algo adicional ahí que me gustaría notar, es que en el caso de los estudiantes hay una oficina del gobierno que se llama el Ombudsman, que es una entidad encargada de atender todas las quejas relacionadas con los estudiantes, qué está pasando con ellos, si hay maltratos, si hay abuso, etcétera, etcétera. Entonces esa es una oficina, nos pueden contactar y con gusto los podemos orientar sobre eso. Adicional, aquí en el caso de Melbourne, el gobierno de Victoria tiene una sede, se llama Student Hub, aquí en la ciudad, donde tienen también asesoría legal gratis. Nos pueden contactar, creo que nuestra página web está también, donde pueden directamente ir y ellos tienen asesores legales para atenderles lo que necesiten y no tienen ningún costo, e inclusive tienen la posibilidad de hablar en su propia lengua. Entonces, esa serie de recursos son muy importantes saber dónde están en caso de que se les presente alguna de estas situaciones. Súper. Pues cierto. Bien. Ahora, una pregunta ahí como para redondear otro tema, el del superannuation, es que así como en Colombia existe el sistema de pensiones del Estado, ¿cierto? Y existen los fondos privados, aquí en Australia existe algo similar. Hay algo del Estado, hay Estado privados, todos son privados. ¿Cómo funciona ese superannuation? ¿Cómo hace la gente para saber quiénes son, dónde? La mayoría de estudiantes y la mayoría de personas inicialmente van a tener algo del Estado o una entidad aparte, porque pues es más sencillo y eso. Hay una parte que uno puede tener su propio fondo de pensiones, pero normalmente eso ya es recomendable cuando se llama Self-Managed Super Funds, que ya es cuando la persona lleva acá bastante tiempo y tienen su fondo de pensiones más de $150,000. Entonces, para la mayoría de estudiantes, los más comunes que van a encontrar son CBAS si trabajan en construcción, Australian Super, HESTA, o los mismos bancos también tienen sus fondos de pensiones. Al final todos son relativamente parecidos, cada uno cobra gastos de administración y unas cosas un poco diferentes, pero pues no es que sea la gran diferencia inicialmente cuando están como estudiantes. Ya más adelante, si ya se van a quedar acá a largo plazo y de pronto consiguen la residencia, ya sería algo que miraríamos, que me pueden contactar y ya miramos más detalladamente como cuál es la mejor estrategia para que maximicen esa parte de las pensiones. Bien, pero las pensiones son fondos privados, ¿no? No es un sistema del gobierno. Sí. Son fondos privados, sí, para contestar la pregunta. Listo, vale. Todos fondos privados. ¿Y dónde los pueden contactar? ¿Dónde nos pueden contactar? Education and Migration y a Nicolás, ¿dónde podemos Bien, ubicarlos? Nicolás, ¿dónde te pueden contactar? Claro que ahorita al final vamos a dejar los datos en nuestro Igual yo los voy Facebook, anotando aquí en el teléfono, la dirección, claro, donde pueden contactar a Nicolás para efectos de cualquier asesoría que Claro, necesiten. como al principio no les conté exactamente cómo me podían contactar, pero básicamente yo trabajo para una firma de contadores y una financiera que se llama Sati Financial Group. Por ahí podemos hacer algunas cosas, o si no, yo también tengo mi propia empresa pequeña con mi ABN, como hablábamos al respecto. Normalmente la verdad es que se hace que le ayuda a los estudiantes y todo eso, porque pues es un poco más económico que la firma en sí. Es más económico porque pues la verdad es lo hago después de horas, a veces normalmente sí, 5 o 6 de la tarde, fines de semana, de todo eso. Entonces si me contactan si quieren algo urgente, les recomendaría que se hiciera por medio de la firma. Y si es algo como a largo plazo, si ya llegan con la residencia y quieren de pronto un poco más de consejería y de ayuda. Ya si es como estudiantes, de pronto sí la forma más sencilla es a nombre personal, pero pues tengan en cuenta que a veces un poco ocupado, no les puedo contestar con la misma rapidez, y de cualquier forma les puedo ayudar. Ahorita pues mi número de celular es 0425 71 98 45, y me pueden contactar por ahí o a la oficina, que más adelante colocaremos todos los datos, o por email. Ahí hay 2 emails, uno que es el de la oficina, que es nick@respl.com.au, o el personal, que es nc, N for Nicholas, C para Cárdenas, nc, financialservices@outlook.com. Igual colocaremos estos datos más adelante en nuestro Facebook. Básicamente hay otros aspectos del sistema de impuestos en Australia, que son las penalidades. Entonces, mucha gente de pronto en sus países no están acostumbrados a cumplir con los requerimientos de impuestos. Como tú decías bien hace un rato, pues nadie quiere pagar impuestos, esa es la verdad.
Pero en un país como este, donde existe tanto control, ¿cuáles son esas penalidades por no hacerlo? Por ejemplo, cuando una persona no presenta la declaración de renta, el tax return, ¿qué penalidad tiene? O sea, la gente puede creer que aquí llegan y no pagan impuestos y no pasa nada. Pero ¿cómo funciona eso, ese sistema? Como les decía y como sabrán, la mayoría de gente quiere hacer el tax return porque si llenaron los documentos bien y solo trabajaron con Tax on Namba, lo más probable es que les vayan a hacer una devolución. Entonces la mayoría de gente lo quiere hacer. Si por A o B no lo hizo o no le quedó tiempo o alguna otra razón y le van a hacer una devolución, lo más probable es que si no lo hace, no lo penalicen. Lo más probable, no les puedo asegurar 100%, pero lo más probable es que no lo penalicen porque al final el que se está beneficiando es la oficina de tax. Lógicamente le tendría que devolver plata, no se la devolvió, entonces los que están perdiendo ya es la persona. Ya por otro lado, si la gente trabaja con el bien o tuvo varios trabajos y por A o B o cualquier razón les toca pagar impuestos y no hacen la declaración de renta, entonces sí es probable que la oficina de tax los multe. Las multas varían dependiendo del caso, dependiendo si solo se retrasó 1 año o 2 años o 3 años, pero básicamente puede ir de 900, más o menos como lo normal es que lo penalicen como si les tocara pagar $900 por año financiero. Entonces si no hizo 3 años financieros, es probable que le coloquen una multa de $900 por año financiero. Ya por otro lado, que bueno, de pronto, que es importante también que de pronto empiezo a mencionar, hay una parte, cuando hablábamos de hacer la declaración de renta y que es basado en los ingresos y todo eso, hay una palabra, hay unas cosas que va a escuchar que se llama deducciones, deductions o work-related deductions, que básicamente eso es lo que ayuda a que su total, a que todo lo que gane baje un poco y con base a eso es que le cobran los impuestos. Entonces, deducciones que uno puede reclamar con respecto al tax son cosas que se relacionan con el trabajo. Últimamente la mayoría de empleadores le dan todas esas cosas, entonces no es que uno tenga que comprar muchas cosas, ¿sí? Pero si por A o B les tocara comprar uniformes o hacen parte de la unión o por el trabajo que desempeñan les toca comprar un computador o un iPad o un iPhone o cualquier cosa que medio sea relacionado con el trabajo, guarden todos esos recibos y al final del año financiero de pronto ténganlo en una hoja Excel o en algún lado ya en un resumen. Así cuando contacten al contador o la persona, eso puede que sirva como deducciones. Nuevamente, esto es algo general, entonces depende mucho de la industria, de lo que haga la persona y del tipo de trabajo, pero ya es importante que tengan los recibos y así miramos ya detalladamente si esas deducciones sirven. Si esas deducciones llegan a servir, lo que pasa es que digamos que ganaron $30,000 y tienen deducciones legítimas de $5,000, entonces ya no ganaron 30, sino ganaron 30 menos 5,000, 25,000 y en base a esos 25 es que le cobran los impuestos. Bien, como se dan cuenta es bastante largo el tema, hay muchas cosas que pues obviamente una persona que recién llega o va a estar de manera temporal acá no tiene conocimiento. Le reiteramos la importancia de tener una asesoría profesional en todos los aspectos, sobre todo si tienen planes, por ejemplo, mucha gente llega aquí a hacer empresa, a hacer negocios y no saben cómo hacerlo, cometen muchos errores y después de que hayan causado una serie de ingresos ya no hay nada que hacer, es decir, ya hay que declararlos, pagar los impuestos, etcétera. Entonces es mejor tener una asesoría previa. Nosotros siempre recomendamos tenerla cuando llegan o antes de llegar, cuando ya tienen su visa de residente, en el caso de los residentes permanentes, y en el caso de los estudiantes que están interesados en obtener su ABN, pues la mejor manera de hacerlo es con una persona experta en el tema, que obviamente les dé la orientación necesaria desde el principio, con eso saben qué están haciendo, porque el error más común de los estudiantes es conseguí un trabajo, me pidieron un ABN, pero no tienen ni idea de qué se trata eso. No tienen ni idea cuál es la categoría, no tienen ni idea de la ocupación que van a desarrollar. Y más adelante, en procesos de migración permanente, es muy importante la información que está en el tax return. Les explico por qué. Porque una persona que declara que tiene una actividad económica, vamos a decir, dice que es electricista o trabajador de una fábrica, factory worker, y en el momento en que estamos certificando una experiencia laboral en Australia, una de las maneras de comprobar que realmente su profesión era ingeniero eléctrico es cómo se declaró usted en su tax return. Bien, si no coincide esa información frente a la información de impuestos
con la experiencia laboral, así la certificación laboral diga que usted fue ingeniero eléctrico en esa compañía, ellos van a decirle, no, usted no fue ingeniero en esa compañía porque usted está registrado para efectos de impuestos como factory worker y no le reconocen los puntos por la experiencia laboral, y eso se traduce en que no completa los puntos para obtener la visa. Entonces es muy importante desde el principio tener una asesoría profesional que les resuelva todas las dudas y que les enseñe cómo se deben hacer las cosas desde el principio bien. Que obviamente la recomendación es que todos los que estemos acá hagamos las cosas bien. No queremos que como comunidad nos reconozcan como una comunidad que no sigue las leyes y lo que hay que cumplir acá. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, ya vamos despidiéndonos. Bien. Recuérdales cómo nos contactan a nosotros aquí en Education. Bien, entonces, ¿algo más, Nicolás, que tú consideres la gente va a saber, aparte de lo que ya hemos mencionado? No, yo creo que eso es lo más importante, ya lo que hemos General. cubierto, como decía Julio, asesórense, es lo más importante también. Y pues nada, siempre nos pueden contactar tanto a Julio, cualquier cosa, y luego ya a mí si es con respecto a la parte financiera y de impuestos. Y no, con mucho gusto pues acá los podemos asesorar y ayudar de la mejor forma, porque pues van a seguir saliendo muchas preguntas y muchas variables dependiendo de cada caso personal. Sí. Muy bien, gracias Nicolás por acompañarnos. La verdad apreciamos mucho tu aporte de conocimiento en un tema tan específico y tan importante para todos acá en Australia como es la ley de impuestos y lo que tenemos que hacer frente a ese sistema. Nos pueden contactar desde luego como siempre a través de nuestro website y en www.emgroup.co. Hay dos maneras de hacerlo si están interesados en las visas de estudiante, encuesta educación, o si es para efectos de evaluar sus posibilidades de emigrar, es www.emgroup.co/encuesta migración. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, esperamos poderles resolver las inquietudes que tengan hacia el futuro y saber de ustedes pronto. Gracias Diego, gracias Listo. Nicolás. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en nuestro próximo Facebook Live. Que estén bien.